Muy buenos días amigos de las benditas redes sociales y un saludo a todas las personas que vean este video. Pues amigos, no cabe duda que cuando interviene Margarita Zavala en la Cámara de Diputados, pues provoca muchísimas reacciones por parte de los legisladores de Morena o de la coalición Juntos Haremos Historia, debido a que ella, pues tal pareciera que se le olvida que durante el sexenio de su esposo, pues francamente lo hizo muy mal y nos trata de engañar imagínense tratando de engañar a los propios legisladores de que durante ese sexenio en el cual gobernaba Felipe Calderón, pues resulta que todo estaba muy bien y que no existía ningún problema. Francamente, algo que yo en lo personal no sé cómo es que no le da vergüenza salir, dar la cara, tratar de criticar al gobierno actual, cuando en realidad recordemos que su secretario de Seguridad Pública, me refiero al de Felipe Calderón, se encuentra actualmente en los Estados Unidos acusado de participar con el narcotráfico. Esa es la realidad. Sin embargo, pues todavía tiene pues esta poca vergüenza de salir y criticar al gobierno actual, señalar pues el efecto de la pandemia que ha provocado en todos los mexicanos y echarle la culpa al gobierno. La verdad es que en la intervención de ayer, pues hubieron muchísimas reacciones. Obviamente le señalaron o le recordaron, mejor dicho, los casos de la guardería ABC, también los muertos que dejó en este caso pues el sexenio de Felipe Calderón, e incluso también le recordaron que tiene un serio problema con la bebida y bueno, muchas otras cosas más. La verdad es que está muy interesante esto que les voy a presentar. Luego, posteriormente de la intervención de Margarita Zavala, también les voy a mostrar la respuesta de un valiente diputado de Morena, el cual pues le dice sus verdades. Con su venia, presidenta. Adelante, diputada. El gobierno actual ha sido insistente en el propósito de beneficiar a los pobres y combatir las desigualdades. Nadie está en contra de eso, no nosotros. Pero miren, después de 3 años de gobierno sin límite, los hechos y los datos dicen otra cosa. Contra lo prometido por este gobierno, la pobreza no se ha reducido. Por el contrario, ha aumentado. Solo en el 2020, 3.8 millones de mexicanos han engrosado las filas de la pobreza. La exigencia ética a un gobierno es que ponga las condiciones para salir de la pobreza. Y lo que vemos es clarísimo. No optaron por los pobres, optaron por los votos. Y regalaron ustedes el dinero de todos los mexicanos para crear una maquinaria electoral, que además empobrece más en la medida que ha quitado las oportunidades. Aumenta la pobreza, porque con sus proyectos cargados de prejuicios ideológicos, proyectos además que afectan al medio ambiente, que carecen de viabilidad, como la refinería de Dos Bocas, también como la cancelación y la vuelta a ser de un aeropuerto. Así han quitado a cientos de miles de millones de pesos, se los han quitado a los indígenas, a la ciencia, al deporte, a los niños y niñas con cáncer, a las mujeres. Tenemos más pobreza, y porque ahí hay términos técnicos. Presidenta, le pido respeto a la oradora. Llamo al orden. No solo ha aumentado la pobreza por esos proyectos que han quitado dinero a los más pobres y se han convertido realmente en proyectos de caprichos faraónicos. Hay también términos técnicos, porque cambiaron la focalización de la técnica de la pobreza, desestimaron los padrones que habían oportunidades y en Prospera. En ese afán destructor que han tenido, ni siquiera analizaron si valía la pena esos padrones. En ese lugar pusieron el censo del bienestar, operado únicamente por aquellos operadores con criterios políticos, pero no sociales. Por eso hay más pobreza. Y también la hay por una falta de empleo. En el peor momento de la pandemia, Coneval les dijo que había 12 millones más de pobres. Y que había 12 millones de pérdida de empleos, de desempleados, 12 millones más de desempleados. Y 1 millón de respeto a la oradora. Adelante, diputada. Perdón, le ruego que me recupere el tiempo. La pobreza se incrementó, y repito, por la falta de empleo.
En el momento más crítico de la pandemia, el Coneval calculó que se perdieron 12 millones de empleos y cerraron 1 millón de empresas. ¿Qué hizo el gobierno? Nada. Nada. Frente al dolor, frente a millones de desempleados, el gobierno se comportó como el más egoísta de los neoliberales, dejando pasar... Permítame, diputada Margarita, les recuerdo, diputados, que nuestro reglamento pide dirigirnos con respeto para permitir las participaciones de cada uno de los diputados. Adelante, diputada. Frente a millones de desempleados, nosotros les proponemos un seguro de desempleo. Los empobrecidos, señora presidenta, yo le pido otra vez. Diputados y diputadas, les pido respeto a la Asamblea para que la diputada pueda continuar con su intervención. Muchas gracias. Continúe, diputada Margarita. Y le pido que recuperemos el tiempo. Los empobrecidos por este gobierno son, en 2020, 3.8 millones de mexicanas y de mexicanos. Ahí los colocó el gobierno actual, en la pobreza extrema. Y claro, los que más sufrieron fueron las mujeres, y las niñas, y los niños. Y basta dar 2 ejemplos clarísimos que han llevado a la pobreza y a la desigualdad de oportunidades: la cancelación del Seguro Popular y la cancelación de estancias infantiles. Y en educación ni un solo programa para aquellos niños que tuvieron que irse de la escuela. Son más de 4 millones de estudiantes que ya no están en la escuela. Ni una sola planeación para la infraestructura educativa, ni física ni tecnológica. Ni un solo plan para recuperar el aprendizaje perdido. Y de la cultura es una falta de proyecto como nunca se había visto. Pero si en la educación hay una catástrofe, la verdadera tragedia está en la salud. A sabiendas de la pandemia, ustedes cancelaron el Seguro Popular y con eso cancelaron el derecho de millones de mexicanas y mexicanos. Eso grítenle a 15 millones que le quitaron el derecho a la salud. En el 2020 será recordado por el déficit en los hospitales, y el 2020 será recordado por el desabasto de las medicinas, especialmente de las niñas y niños con cáncer. Ahí tiene su expresión más cruel. Pero también el 2020 será recordado por el mal manejo de la pandemia. Politizaron las pruebas, politizaron las vacunas. Concluya, diputada. Miles de muertes se pudieron haber evitado. Miles de muertes se pudieron haber evitado. Señor presidente, no podían ni hablar. Le pido a la Asamblea guarde el orden para que la oradora pueda seguir con su intervención. Oradora, le pido que concluya. Sus errores nos han costado miles de muertes. Bien dijo Julio Frank, el mayor fracaso en materia de salud pública ha sido este manejo de la pandemia. El mayor fracaso en más de 100 años. Este es un gobierno que la realidad... Pido orden a la Asamblea. Diputada Margarita, le pido concluya. Pues no me dejó ni hablar. Son muchos los temas que podemos nosotros reclamarles. La realidad ha rebasado al gobierno y lo que estamos viviendo no merece la palabra transformación. Si hay una T, es de tragedia. Diputada Margarita, le pido que concluya, por favor. Estamos aquí unida la oposición, para devolverle la esperanza a nuestro pueblo. Pido orden en la Asamblea. Gracias. Muchas gracias, diputada Margarita. Pido orden en la Asamblea para que podamos continuar con las intervenciones. Pido orden a la Asamblea. Tiene la palabra hasta por 5 minutos el diputado Alfredo Porras Domínguez del Grupo Parlamentario de Morena. Tiene la palabra, diputado Alfredo. Pido orden a la Asamblea para continuar con el orden de las intervenciones. Tiene la palabra hasta por 5 minutos el diputado Alfredo Porras. Su anuencia, presidencia, mesa directiva, compañeras, compañeros diputados. Hace rato una persona con mucha vehemencia dijo aquí: el pueblo tiene hambre. Así lo dejaron ustedes, hambriento. El PRI y el PAN lo hicieron. ¿A favor de quién? ¿A favor de quién? La compañera que se acaba de bajar de aquí.
la que terminó de hablar a favor de quien gobernó, a favor de quien legisló en 6 años. ¿Por qué no generó empleo? ¿Por qué no generó educación? ¿Por qué no generó hospitales? Qué fácil y qué irresponsable es venir a pararse y a criticar al mejor presidente de México que está dando resultados. ¿Quién? Desde 1917, ningún presidente de México había vivido la crisis que vivió nuestro país y el mundo entero. Pero ¿saben qué logró el presidente con la ayuda de estos legisladores? Y lo que logramos fue paz social, gobernabilidad. Logramos que hubiera en la época más difícil estabilidad. Y ellos dijeron y nos amenazaron una y otra vez: nos vemos el 21, pues el 21 ganó el PT, Morena y el Verde, la mayoría de este Congreso. Es un respaldo al presidente de México. Ustedes, y les voy a decir una historia, yo reconozco el México revolucionario, aquel que gobernó y que todos somos descendientes de él, nuestros abuelos, nuestros padres lucharon ahí y nos dieron educación, hospitales, alfabetizaron al país y dieron mucho que decir en favor de nuestro pueblo. Pero empezó el último presidente de la Revolución Mexicana, así se autodenominó, José López Portillo, y nos dejó deudas. Y luego siguió el príncipe del neoliberalismo, Miguel de la Madrid, nos socavó y nos dejó deudas. Luego vino el presidente más emblemático, Carlos Salinas de Gortari, y vendió todo el pueblo de México. Su bandera, la solidaridad. Permítame, diputado, pido respeto al orador, por favor. Y nos dijo: hemos entrado al primer mundo. ¿Cuál primer mundo? Un fiasco de presidente, con todas las deudas que mató, que mataron inclusive a una esperanza que se gestaba de apellido Colosio. Lo mataron. Qué vergüenza, a su propio candidato. Luego vino el repuesto, Ernesto Zedillo, y nos causó, óiganlo bien, el más grande atraco a los mexicanos, donde ustedes apoyaron el saqueo a través de Fobaproa, reconociendo la deuda de los bancos como pública. Hace rato decían: ay, qué poquito le están destinando. Si le pudiéramos destinar 800,000 millones de pesos que nos genera solo de intereses el Fobaproa, México sería libre, México estaría en otra condición. Pero no tienen vergüenza, eso es lo que pasa. Además, después vino Vicente Fox. Yo le reconozco a Vicente Fox que llegó en un proceso democrático, 17 millones de votos, pero es el presidente más inútil que ha habido en Los Pinos. Se convirtió en algo ridículo, en pollito. Y luego, ¿quién entró por la puerta de trasera del Congreso a tomar protesta? El más grande usurpador que ha habido en la época moderna. No lo vengas a defender, no tenemos cara para eso. Felipe Calderón, ¿cuántos empleos generó? ¿Cuánta deuda? ¿Y cuántas muertes? ¿Y cuánta sangre en este país por ese presidente espurio? Eso es, un presidente espurio. Peña Nieto, ustedes los priistas con Peña Nieto, una telenovela que hicieron en Televisa para que llegara ese presidente. ¡Qué vergüenza! Deuda y deuda y deuda pública. Diputado, concluya, por favor. Saquearon todo. Sí hay, tal vez, menos dinero hoy, pero es para el pueblo. No es para Televisa, no es para TV Azteca, no es para los periodistas, no es para los Ciro Gómez Leiva, para los Dórigas. No, es para el pueblo de México. Concluya, por les favor. guste o no les guste, la cuarta transformación está vigente. ¡Viva! ¡Viva López Obrador! ¡Viva México! Gracias, diputado. ¿Con qué objeto, diputada Margarita Zavala? Para alusiones personales. Adelante, diputada. En aquella época, además de poner orden, puede subir el micrófono. Pido orden, por favor. Adelante, Volumen, por diputada favor. Margarita. Se gobernó para niños y niñas que teniendo cáncer tenían acceso a los derechos de salud, a medicinas y a tratamientos. Se gobernó, señor,
para las mujeres que también tenían acceso gratuito a cáncer de mama y cáncer de ovario. Se gobernó para las mujeres que tenían estancias infantiles. Se gobernó para más de 15 millones que ustedes dejaron sin derecho a la salud. Se gobernó además con reglas de operación, con transparencia. Permítame, diputada, Así se gobernó pido orden a la Muchas Asamblea gracias. para que Así es. podamos escuchar a la diputada Margarita. Gracias. Adelante. Sonido a la cruz de la diputada Margarita Zavala, por favor. Se gobernó para todos y para todas. Se gobernó para 15 millones que ustedes les dejaron sin derecho a la salud. Se gobernó además con reglas de operación, con rendición de cuentas. Se gobernó y se alcanzó la educación universal para todos. Y por ahí, hablando de corrupción, Manuel Bartlett tiene mucho que decirles a ustedes. Se gobernó para todas las mexicanas y todos los mexicanos. Muchísimas gracias. Gracias, diputada Margarita. En términos del artículo 7º, numeral 5 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la versión estenográfica de esta sesión será remitida al presidente de la República para su conocimiento. Pasamos a la ronda de iniciativas. Tiene la palabra hasta por 5 minutos la diputada. Bueno, pues ahí están las reacciones que provocó en este caso la intervención de Margarita Zavala. Y francamente yo creo que a favor, preguntaba el diputado de Morena, ¿a favor de quién gobernó? Eso ya lo sabemos. Si su secretario de Seguridad Pública se encuentra preso en los Estados Unidos y va a ser sentenciado tal vez a cadena perpetua, pues es obvio que era para el narcotráfico, ¿no? Y aparte de todo esto, pues señalar o decir que desaparecieron el Seguro Popular y hacer referencia acerca de las quimioterapias, la verdad es que es increíble. El Seguro Popular, para comenzar, tenía muchísimas limitaciones, no cubría todas las enfermedades. Y sobre todo, en el desabasto de medicamentos, vaya, creo que a ninguno de los mexicanos nos engaña con sus cuentos pues sacados de su mente, imaginarios, de que no había desabasto de tales medicamentos oncológicos, ¿no? La verdad es que no sé francamente qué es lo que pensará Felipe Calderón cuando ve este tipo de intervenciones, que de hecho pues tal fueron la magnitud de los abucheos y también de las críticas, que en muchas ocasiones se notó pues bastante nerviosa, distraída obviamente, y también pues fuera de sí, ¿no? Así hay que decirlo. Aunque la incongruencia pues yo creo que va de la mano siempre de Margarita Zavala. Pues bueno amigos, esta es la información que yo tengo por el momento, espero que les haya gustado. Si les gustó, por favor denle like a este video, nos vemos en uno siguiente y recuerden que todo tiene solución en la Cuarta Transformación. Nos vemos, bye bye.